Gracias. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Buenos días, señor Lobatón. Bienvenido al Congreso de los Diputados. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena por haber sido seleccionado por el Comité de Expertos como uno de los candidatos mejor puntuados a juicio de mi grupo parlamentario. Además, tendría que ser ese criterio, el Comité de Expertos, el que primase en la selección de quienes tienen que formar parte del Consejo de Administración y la Presidencia de Radio y Televisión Española. Yo, igual que usted, estuve muy esperanzado con este concurso público. Usted lo manifestaba en la carta que dirigía al Comité de Expertos al inicio de todo este proceso. Ha sido un proceso muy complicado, es un proceso que no termina como a nosotros nos hubiera gustado, respetando este criterio, pero quiero felicitarle a usted. Y no solo por esta puntuación, sino porque es bien conocida, es la más conocida, la de usted, de todas las trayectorias de quienes, conocida por el gran público sobre todo, de las trayectorias de quienes están presentando al Consejo de Administración y Presidencia de Radio y Televisión Española. Yo quiero destacar ambas vertientes, tanto la interna, que le puntúa por el Comité de Expertos mucho, como la externa, con el aval que tiene ya su proyección pública. Otros tendrán que explicar, si se salen de lo elegido por el Comité de Expertos, por qué consideran que saben más que quienes realmente saben de este tema. Usted ha señalado en su proyecto como problemas dos cuestiones que me parecen fundamentales y que creo que son acertadísimas. Porque lo dicen otros candidatos, pero no lo han dicho tan claro como usted. Usted tiene un proyecto muy claro y muy valiente en alguna de las cosas que dice. La indefinición de Radio y Televisión Española. La indefinición y la escasa diferenciación, en muchos casos, de las privadas. ¿Por qué? Porque eso hace que mucha gente, equivocada, por supuesto, se pregunte qué sentido tiene una radio y televisión pública si lo que pretende es asimilarse a las que no son públicas. También destaco el hecho de que usted pide o señala la necesidad de una autoridad audiovisual independiente. También coincidimos con esa necesidad, no solo para la gestión de los medios públicos, sino que esa autoridad a lo mejor tendría que ver también cuestiones del espacio radioeléctrico y cumplimientos de concursos y muchas cosas que afectan a los medios públicos y privados en este caso. Y también es usted valiente a la hora de, cuando señala la independencia de Radio y Televisión Española, y no le duelen prendas en analizar cuál es la situación actual, y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es injusto centrar todo, y miren que yo he sido crítico con esta presidencia, es injusto centrar todo en esta última etapa. Hace tiempo que se viene haciendo daño a la independencia, y usted es muy valiente en su proyecto a la hora de utilizar adjetivos y sustantivos de peso para señalar este daño. Termino, presidenta. Reconozco que valoramos también muy positivamente el hecho de que usted se moje con la financiación. No todos lo hacen. Hay quienes exponen los sistemas que hay. Usted se decanta por uno, y eso también queremos felicitarle por ello. Muchas gracias y mucha suerte, y bienvenido al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, bienvenido, señor Lobatón, y enhorabuena también por el proyecto y por la puntuación obtenida dentro de la valoración de ese consejo. Hay algunas cuestiones que a nuestro grupo le preocupan y que puedo ponerlas en diálogo con el proyecto que presenta, pero antes de nada también, y por una cosa casi personal, la trayectoria de los 40 años de profesión hace, además de que varias generaciones tengamos que sabernos deudoras también de eso, por su trabajo también en la televisión pública, además forma parte de la biografía espectadora de muchas generaciones, de la mía, desde luego. Se refiere a
a lo que tiene que ver con la independencia como uno de los pilares, y nosotros cuando manifestamos nuestra preocupación hacia la manipulación informativa queremos aclarar desde nuestro grupo que no lo estamos planteando como algo que se haga desde abajo por parte de trabajadores y trabajadoras, por parte de periodistas que creo que cumplen con todos los principios que rige su profesión, sino que es algo que encontramos y no viene de los últimos tiempos, sino que es verdad que viene de tiempo atrás, y que nos parece importante que, ya que habla usted de independencia, sepamos también de qué manera podemos hacer frente cuando vemos además una profunda desafección en la ciudadanía hacia un oficio que creo que es fundamental para uno de nuestros derechos, que es el derecho a la información, y que son esos profesionales quienes tienen que facilitarnos el poder disfrutar de ese derecho. Además, lo que tiene que ver con enlazo con los derechos de los trabajadores y trabajadoras del ente público, quiero preguntarle por la situación que hay con los interinos e interinas en este momento, también conocer su punto de vista, así como el de las externalizaciones y cómo se puede recuperar mucho talento que ahora mismo con un proceso de externalizaciones no está siendo aprovechado, y por las mismas también el cumplimiento que se va a tener con aquellas contrataciones de servicios que se hagan respecto tanto a la ley de contratos como a la ley de igualdad. ¿Cuál es su punto de vista? Y cierro con algo que me parece muy significativo de su proyecto, o al menos personalmente es lo que yo más destacaría, que es cómo insiste en estar a la altura de la ciudadanía, ser un servicio público para la ciudadanía y la participación de la ciudadanía. Le quiero preguntar cómo se materializa eso, o cuáles son los caminos, si puede contarlo brevemente, y cómo piensa usted que se recupera la confianza por parte de la ciudadanía en el ente público, porque al final creo que es una de las palabras que están sobrevolando siempre su proyecto, y me parece que es una de las necesidades que ahora mismo se tienen y que estarían en esas otras preocupaciones detalladas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena, candidato, por llegar hasta aquí, y sobre todo agradecerle el esfuerzo y el tiempo que ha dedicado usted en elaborar un proyecto para Televisión Española que se suma a muchos años de trabajo dentro de la cadena pública. Nosotros en Vox queremos que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos de su cadena pública de Televisión Española, y por eso consideramos que hay que abordar una serie de retos que usted plantea dentro del proyecto. Creemos que los españoles, de haber leído su proyecto, pues muchos de ellos plantearían una serie de preguntas que le voy a formular a continuación. En primer lugar, usted nos habla de un modelo de financiación donde incluye que haya más tasas a las operadoras y también a las cadenas privadas y de pago. Incluye también la posibilidad de incluir la publicidad, pero por franjas horarias. Y me gustaría saber por qué no de manera completa en toda su programación. En segundo lugar, usted también plantea una renovación de la plantilla. Considera que hay una plantilla envejecida y que en algunos retos tecnológicos pues hay que ocuparlos con nuevo personal. Sin embargo, usted establece un criterio para esa renovación, y es instituir la paridad. Nos gustaría saber un poco si usted se va a fijar en el sexo de los candidatos, de los posibles candidatos a ocupar esos puestos, o también en los órganos directivos. Y para ser un poco más claros, en este concurso público hemos visto como algunas mujeres con menos puntuación van a tener más posibilidades de ser nuevas consejeras de Radiotelevisión Española por el hecho de ser mujeres, y no por su capacidad, por su puntuación o por su trayectoria. Y nos gustaría saber qué opinión tiene usted al respecto. Y por último, usted también habla de reforzar la independencia dentro de Televisión Española, pero usted plantea reforzar más algunos órganos internos como el Consejo de Informativos. Y nosotros somos un poco también escépticos con la independencia dentro de Televisión Española por los propios trabajadores. Yo he ido alguna ocasión a Radio Televisión Española y me he encontrado carteles de algunos sindicatos y de algunas plataformas de trabajadores contra mi partido, denominándonos un partido fascista y de extrema derecha. Me gustaría saber qué valoración hace usted de estos hechos, para ser más claros, de la posibilidad, como estableció Comisiones Obreras, de que Vox sea vetado en Televisión Española. Gracias. Muchas
gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenido, señor Lobatón, y gracias por su participación en el concurso en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Estamos en la antesala de un desenlace en el que el Parlamento cobra toda su importancia y operatividad democrática y en el que las garantías jurídicas del procedimiento al que estamos asistiendo creemos que se han preservado como así lo avalan todos los informes de los letrados. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular entendemos que la exposición de su proyecto ya se ha producido en una fase previa y que, por tanto, esta última fase, desde nuestro grupo, le vamos a formular una serie de cuestiones que entendemos que son muy relevantes para entender cuál es su idea de Radio Televisión Española. La primera idea es la de saber qué importancia concede a terminar con la etapa de provisionalidad en Radio Televisión Española, coincidiendo con la culminación del azaroso proceso selectivo de este concurso. La segunda propuesta es la de saber cuál sería su idea para que Radio Televisión Española alcance el prestigio más alto y a la vez se aleje lo más posible del terreno de la confrontación y de las críticas destructivas. Y por último, tiene como objetivo anotar en la columna del haber de la sociedad española cuáles serían para usted las mayores fortalezas de Radio Televisión Española para rebatir la tentación que desgraciadamente se viene produciendo de hacer prescindible para muchos este servicio público. Nosotros creemos en el servicio público, entendemos que todos los que han concurrido al concurso creen en él, porque si no, difícilmente estarían tan motivados y habrían presentado esos proyectos que así han hecho, pero entendemos que es fundamental el poder recuperar ese abandono, esa audiencia que nos ha abandonado, y más en el actual mundo en el que hay una competitividad con otras cadenas y con las plataformas, y en el que es tan importante y tan relevante la producción propia en el mundo de la industria audiovisual. Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Montesinos. Y por último tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. En primer lugar, bienvenido a esta comisión de nombramiento, señor Lobatón, y, por supuesto, como el resto de participantes, darle la enhorabuena por haber invertido tanto tiempo en presentar un proyecto que, desde su punto de vista, claro, considera que es el más adecuado para cambiar la corporación. La verdad que cuando uno revisa su perfil, 40 años de experiencia, y hemos estado hablando de los desafíos y de los retos que ha supuesto en los últimos 15 años la llegada de las plataformas, de la era digital en el sector audiovisual, bueno, pues evidentemente con alguien que lleva 40 años de experiencia ha vivido muchos desafíos y muchos retos. Pero sí que su proyecto fue presentado hace 2 años, como el del resto. En 2 años han pasado muchas cosas, hemos sufrido una pandemia, hemos visto la importancia que tiene una radiotelevisión pública desde el punto de vista no solo informativo, sino también educativo y de apoyo a sectores como puede ser el cultural. Y nos gustaría plantearle, usted plantea cuáles son los principales desafíos en su proyecto, pero si en estos 2 años, y visto lo que ha pasado y cómo la incidencia que ha tenido, ¿qué grandes retos cree usted que sigue teniendo a día de hoy la Corporación de Radiotelevisión Española? ¿Cuáles serían los principales problemas y cuál, desde su punto de vista, serían las principales soluciones? Y también no me gustaría acabar sin preguntarle, pues como hemos hecho con el resto de candidatos, ¿considera usted que es realmente que los centros territoriales como elemento de cohesión territorial están siendo infrautilizados? ¿Creen que que son un elemento que posibilitaría además pues una llegada más directa a la realidad de este país tan diverso? Y bueno, yo sí que le agradezco que usted incluya en su proyecto la perspectiva de género y que respete, como no puede ser de otra manera, la paridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra el señor don Francisco Lobatón Sánchez de Medina, candidato al Consejo de Radiotelevisión Española de la Corporación de Radiotelevisión Española. Muchas gracias.
¿Ahora? Sí. En casa del herrero, cuchillo de palo. Disculpen. Muy buenos días, señora presidenta y señores diputados. Quiero comenzar por plantear dos cuestiones previas. La primera, para agradecer al Comité de Expertos el trabajo intenso que hizo hace ahora 2 años. Y la segunda es para dar toda la relevancia que creo que merece el hecho de que estemos aquí, frente a frente, candidatos y diputados, para responder a la convocatoria que nos ha hecho la presidenta de esta Cámara y culminar el proceso de renovación del Consejo de Administración y de la presidencia de la Corporación Radio Televisión Española. Quiero subrayar que ese es el objetivo que compartimos y que marca por sí mismo el inicio de una nueva era para la radio-televisión pública de nuestro país y es además un hito a escala europea. Está en sus manos, señorías, se lo tengo que decir. Por eso espero y deseo como candidato y como ciudadano que tengan acierto, que tengan mucho acierto. Una radio-televisión pública, sí, a la altura de la ciudadanía. Es lo que he planteado en mi proyecto, lo que da sentido a cada uno de sus apartados y a su planteamiento global. Porque efectivamente yo creo que hace falta un planteamiento global, estratégico, de conjunto, ¿no? Y ese es el sentido de presentarse a esta convocatoria. Comienzo por responder acerca de los problemas principales, como ha llamado la señora Rodríguez, y también a la pregunta de la señora Macarena Montesinos acerca de cómo podemos trascender la polémica en Radio Televisión Española y recuperar credibilidad ante los ciudadanos. Pues les quería decir que para responder a esa pregunta hay que hacer otra sobre dónde está el origen, cuál es el origen de que haya pasado esto, de que haya habido una dinámica por la que se ha vapuleado sistemáticamente la imagen pública de Radio Televisión Española con el consiguiente desprestigio. Yo les voy a decir sin rodeos dónde creo que está. En la utilización como arma política arrojadiza por unos y otros partidos alternativamente. Lo digo porque lo viví en primera línea de fuego desde el interior mismo de esta Cámara, siendo responsable de información parlamentaria a finales de los años 80. Sí, han pasado muchos años. Desde entonces a hoy, 34 años y 11 legislaturas después, las hostilidades han tenido distinta intensidad y distintos protagonistas, pero no han cesado. Y la artillería argumental ha sido repetitiva. Manipulación informativa, dependencia gubernamental, falta de transparencia. Me preguntan cómo acabar con esta dinámica. Permítanme que también en esto les diga, está en sus manos, señorías. Está en sus manos abordar este tema como política de Estado y en clave de consenso inequívoco. Pero casi afirmar eso es una afirmación de carácter general y hoy yo quiero aquí plantearles algo más. Un pacto de no agresión explícito basado en la revalidación de las herramientas de control y verificación existentes, comenzando por la propia Comisión de Control Parlamentario, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, etc. Si no valen los parámetros que se han utilizado hasta ahora, pues hágase un acuerdo para poner otros parámetros y lo mismo habría que decir de las propias herramientas. Por tanto, un pacto sólido y perdurable. ¿Pero esto qué requiere? Requiere, sí, definición. Requiere que no demos por supuesto lo que distingue a Radio Televisión Española de los demás actores del actual panorama audiovisual, un panorama más fragmentado que nunca y más que nunca condicionado por las leyes de un mercado globalizado, cambiante y feroz, en un paisaje además plagado de fake news, en castellano patrañas, a las que hay que poner un contrapeso sólido. Pues bien, la diferencia esencial, y repito, no hay que darlo por sabido ni considerarlo una obviedad. La diferencia esencial es la misión de servicio público de Radio Televisión Española y las obligaciones que comporta y que voy a tratar de resumir con la máxima brevedad posible. Primero, proveer el acceso universal y gratuito a la información, porque solo un 37% de la población tiene acceso a los canales y a las plataformas de pago. Segundo, atender
el derecho a contenidos culturales y formativos, así como a un entretenimiento atractivo y de buen gusto, porque entretenimiento no tiene por qué ser sinónimo de banalidad, mucho menos de vulgaridad. El respeto a la sensibilidad y a la inteligencia colectivas demanda un entretenimiento de calidad compatible con la conquista de las audiencias, me lo han preguntado, que justifiquen su coste y revaliden el servicio público en ese terreno, el del entretenimiento. Tercero, garantizar la protección de la infancia, la atención a los colectivos vulnerables, la accesibilidad, la igualdad de género. Sí, señor, la igualdad de género. En esto, ¿cabe esperar que otros operadores nos salven? Sinceramente no lo creo. Y permítame que aporte en el tema de las personas vulnerables, de los colectivos vulnerables, un ejemplo que conozco de cerca. Las personas desaparecidas sin causa aparente. 20.000 denuncias de media cada año. Muchos de esos casos podrían resolverse mediante la colaboración ciudadana promovida desde la radio y televisión pública. Hay precedentes. Y por último, aunque lo tenga que expresar brevemente, por supuesto, una contribución activa a la cohesión territorial, a la promoción de los valores constitucionales, a la promoción de la lengua española. Se ha recordado, y debemos recordarlo siempre, 580 millones de hispanohablantes nos dan una obligación gigante, pero sobre todo una oportunidad aún mayor, y promoción y apoyo también a las lenguas cooficiales del Estado. Son los requerimientos esenciales. Respondo a la señora Montesinos, la razón de ser de Radio Televisión Española. Son la parte inalterable del mandato marco. Naturalmente hay que actualizarlo y concretarlo en contratos, programas trianuales, algo que nunca se ha hecho. Una obligación incumplida y que, por cierto, tiene la maravillosa oportunidad a la nueva corporación de estrenar. Bien, en esto la necesidad de definición, señor Díaz Gómez, está claramente planteada. Pero lo siguiente es plantearse cuánto cuesta hacer todo esto y con qué financiación es realizable. Bien, como se ha dicho, como se ha recordado, en mi proyecto planteo una solución mixta que parta de lo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, incluso de una parte muy importante de la situación actual, pero que consiga, por ejemplo, garantías para que, si hay una previsión de 500 millones procedentes de las aportaciones de los operadores privados, no se quede de repente en 65, porque entonces algo está fallando. De modo que lo que hay que garantizar es que sea una financiación estable y suficiente, que sea una financiación capaz de permitir producir contenidos de calidad, información creíble, que también cuesta dinero y mucho. Pensemos en las corresponsalías internacionales. Ficción que sea capaz, como ya está empezando a ocurrir, de competir y de tener mucha importancia, mucho brillo y mucha rentabilidad en los mercados internacionales. Programas innovadores, adquisición de derechos deportivos y avances en la innovación tecnológica. Sin olvidar algo que me parece importante, sin olvidar que en esta materia la corporación propone y el Parlamento dispone. Política laboral. Han preguntado ustedes desde distintas ópticas. Disculpen. El pilar principal, está clarísimo, de Radio Televisión Española son sus 6.400 trabajadores, pero su fortaleza está en su nivel de motivación y en el sentimiento de pertenencia a una empresa que les provea de una perspectiva laboral y le dé certeza. Me han preguntado por los interinos. A esto mismo tienen derecho, naturalmente, los interinos. Algunos acumulan hasta 14 años de contratos encadenados. Hay anunciada una convocatoria de plazas. Puede que se palíe en parte la carencia o los déficits que hay en el terreno de plantilla, pero sobre todo hay que hacer un planteamiento complementario de renovación generacional. Y creo que para eso el Instituto Oficial de Radio Televisión Española puede tener una parte muy activa, a la vez que revalidarse como un centro de docencia avanzado y en la investigación de nuevos formatos, de nuevas herramientas, en colaboración con universidades y también con empresas del sector.
Una de las preocupaciones que ustedes han insistido prácticamente sin excepción es la cuestión de la producción propia. Por favor, no hagamos de este concepto un mantra. Es obvio que hay que comenzar por producir con los recursos, tanto humanos como materiales, que tiene la propia casa. Tan obvio como que para atender en todos sus aspectos la misión de servicio público, hay momentos en los que no hay más remedio que incorporar aportaciones de fuera. Pero hay una solución intermedia de la que se habla poco y que yo personalmente, ya no como periodista, sino como productor, he experimentado, que es la colaboración en la producción. Lo he hecho aportando formatos de creación propia, otros adquiridos en ferias internacionales. Lo he hecho en la colaboración directa de programas y para su puesta en antena, programas de relevancia en el prime time de la Casa de Televisión Española. ¿Y saben cuál es mi corolario después de todo eso? Que la llamada producción externa, que a veces se hace así con un sentido de suspicacia e incluso de menosprecio, esa llamada producción externa deja de serlo cuando forma parte, cuando se integra y forma parte de la oferta final de Radio Televisión Española. Y en vez de debilitarla, lo creo sinceramente, la hace más fuerte y a la vez dinamiza la industria audiovisual del entorno. Llegados aquí, voy a ir terminando, señora presidenta, quiero enfatizar algo sobre la cuestión de la transformación digital. Radio Televisión Española no puede contentarse con sumar 7 canales de televisión, 6 de radio, un portal de Internet, un instituto de radiotelevisión, una orquesta y coros. Hay que convertir esa suma en una verdadera multiplicación mediante una estrategia que optimice recursos, que haga realidad las sinergias entre todos los ámbitos de la producción y la relación con sus destinatarios. Fundamental siempre recordar esto. Una televisión, una radiotelevisión a la altura de la ciudadanía requiere que siempre tengamos ese foco. De ahí mi propuesta, que la habrán seguramente consultado en el proyecto, de creación de una redacción central multimedia y digital, un potente corazón que impregne de contenido de actualidad todas las terminales, con el añadido de los 17 centros territoriales fundamentales, pero eso sí, dotados de capacidad productiva y de las corresponsalías internacionales. Tenemos que conseguir que esos contenidos funcionen fusionados. Por ejemplo, el canal 24 Horas, Radio 5, Todo Noticias, tienen que estar emitiendo en tiempo real y a través de todas las posibilidades de comunicación, como son las redes sociales, para llegar a todas las pantallas, fundamentalmente aquellas que más usan los más jóvenes. Un público a conquistar fundamental también para la renovación de la audiencia imprescindible en televisión española. Transparencia. Ahora sí que estoy en el final prácticamente. Es otra de las preocupaciones que expresan ustedes, señora Sofía Castellón, señor Mariscal Zavala. Yo quiero recordar que hay una ley al respecto, es decir, se trata de que se cumpla la ley. También hay que recordar que en parte se ha puesto en marcha. Usted mismo ha referido pues las consultas que ha hecho al portal de transparencia. Es verdad que los evaluadores han coincidido en que todo eso es manifiestamente mejorable. Pues hay que mejorarlo, hay que aplicar las normas que obliguen a cumplir todos los compromisos de información. Pero, fíjese, yo le quiero decir algo a usted y también a la señora Sofía Castellón, que se ha interesado por este tema. Yo creo que la transparencia a veces falla porque se proyecta mal hacia el exterior, hacia, digamos, el destinatario principal, que es la ciudadanía. Y quiero decirles que creo que la transparencia, bien entendida, debe empezar por la propia casa. En mi opinión, sí, lo subrayo y lo ratifico. Por ejemplo, hay que dar toda la autoridad que merecen a los consejos de informativos. ¿Por qué lo digo? Porque no creo que haya mejor manera de garantizar la pluralidad, la neutralidad y la veracidad, no en términos de declaración solemne, sino en el día a día de los telediarios y de los boletines de noticias. ¿Y saben por qué? Porque la autorregulación de los trabajadores de la información es la alternativa más eficaz y más democrática frente al ruido de la descalificación que los hace sospechosos, como colectivo e individualmente, de seguir las consignas del gobierno de turno. Una ofensa gratuita a la dignidad
y a la autonomía de un grupo profesional verdaderamente estratégico. Termino con una invocación positiva. La nueva era que abre la renovación de la dirección de la Corporación Radio Televisión Española se basa no solo en buenos propósitos de futuro, incluidos algunos importantes propósitos de enmienda, sino en algo que también quiero subrayar así, muy fuerte, un patrimonio único. ¿A qué patrimonio me refiero? Me refiero que, a pesar de todos los avatares sufridos, un porcentaje muy significativo de ciudadanos de este país siguen teniendo en su imaginario a Televisión Española y a Radio Nacional de España como referentes de fondo. El desafío es que lo sean en tiempo presente y en el inmediato porvenir, y que además lo sean frente a toda otra oferta posible. Será un honor y una aventura apasionante poder contribuir a ese objetivo, señorías, si ustedes me otorgan la confianza de ser parte del nuevo equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición y por la presentación del proyecto y su comparecencia en este día. Gracias.